tal? Bienvenidos a Concepto TV, un programa que busca la verdad en nuestra comunidad. Nosotros nos dedicamos a investigar, a encontrar la realidad de lo que los gobiernos le dicen a la gente. En esta ocasión hemos tomado un tema bastante interesante, la cruzada contra el hambre. Hemos ido a Amnistía Internacional, hemos checado lo que a educación se merece sobre la cruzada contra el hambre, hemos ido a las colonias de marginación de nuestro municipio, de nuestro estado, hemos estado con la gente que quisimos percibir, pero también quisimos investigar cuáles son las reglas de esta cruzada contra el hambre, quiénes están detrás, quién va a alimentar a la gente, a quién le dieron los contratos para alimentar a la gente. Es un tema por demás que nos compete a todos, porque todos escuchamos la cruzada contra el hambre, la protección a los pobres, a la pobreza extrema. ¿Hemos estado ahí? ¿Hemos visto la pobreza extrema? ¿La hemos palpado? El 90% creo que no. Me parece que no. Es importante darnos cuenta la magnitud de la situación que existe en nuestro país y, más importante aún, como siempre lo he dicho, en nuestro estado. La situación en nuestro estado es deprimente, la situación en nuestro estado es un foco rojo, la situación en nuestro estado es un inicio a la inseguridad, es una continuación al hambre de la gente. Y también vamos a ver cómo el gobierno alimenta el hambre. ¿Me escuchó bien? El gobierno alimenta el hambre en nuestro estado. Cómo promueve de forma indirecta que crezca la cadena de pobreza para beneficiar a unos cuantos empresarios. Esto es Concepto TV. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Lacerante que puede haber es la pobreza urbana. No pasó mucho tiempo para que doña Charo mostrara a los mexicanos de qué está hecha, de cuáles son sus raíces verdaderas como funcionaria pública. Apenas 4 meses como titular de la Sedesol, no pudo aguantarse más y ya aplica y opera el tráfico de influencias para empezar a hacer millonarios negocios colgándose de la cruzada nacional contra el hambre. Yo no tengo por qué renunciar, porque yo no he hecho nada indebido. Ni quieren combatir el hambre, ni quieren ayudar a los pobres. Lo que quieren es ganar las elecciones de 2013. Con un presupuesto histórico de 289,000 millones de pesos, el gobierno federal pretende erradicar la pobreza extrema que padecen 7.4 millones de personas en 400 municipios, con 70 programas los destinados a este rubro, en donde la mayoría de los municipios se encuentran en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Baja California Sur. Por el momento Los Cabos ya se encuentra dentro del programa. En general suena formidable, increíble, rimbombante, ¡wow! Ahora sí, nuestro gobierno federal se está preocupando por los más necesitados, y para llevar a cabo esta tarea
titánica, por cierto. Seguramente estará a cargo la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, creo que ya falleció en el 97, entonces seguramente Mandela, si logra salir del hospital en la situación en la que se encuentra, que esperamos se recupere, si no es que mientras grabábamos el programa pudiera fallecer, está en una situación muy complicada. Bueno, Mandela no, Gandhi no podría, por obvias razones. Bueno, pero supongo que tendrían que escoger una persona honesta, trabajadora, sin ambiciones políticas o económicas, que se ponga los pantalones donde los debe de tener quien sea encausado a dirigir un programa de tal envergadura. Y la ganadora, por su capacidad, supongo yo, es Rosario Robles Berlanga. Supongo que ahora tendré que explicarles quién es Rosario Robles Berlanga. La mayoría la conocen, la gente que está metida en la política o la gente que está ávida de información en la televisión, en los medios, se acordará de Rosario. Activista fundadora del Partido de la Revolución Democrática. Su más alto logro, como ya lo comentamos, o escaño, fue la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. No sin antes, en el 97, ser secretaria, fue secretaria de la Ciudad de México, me parece. Fue secretaria del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, en la época de Cárdenas, en la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando Cárdenas se postula para presidente de la República, la entonces secretaria general es designada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para sustituir al ingeniero Cárdenas. Cabe mencionar que no fue votada, pero esta es una de las grandezas del sistema. Una vez más, benefició, sin la venia del electorado, a Rosario o a Chayo, como le llamaban en su administración. Darle un presupuesto tan mega enorme a una señora como Rosario Robles es tanto como darle la responsabilidad de la conquista priista en los estados que faltan por conquistar. Para muestra un botón, ahí está Veracruz, otra vez. El secretario de Desarrollo Social del mega escándalo de desvío de fondos, elegido por la señora, es un operador político del PRI, de nombre Ranulfo Márquez Hernández, quien el pasado 19 de junio tomó protesta como jefe de las oficinas del programa de gobierno en Veracruz, para que ya no hagan tanto ruido. Pero ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Decían por ahí. Qué grave lo de Veracruz. Y, hablando de Baja California Sur, desde luego, ¿no? Bueno, pues más de lo que se imagina. La Secretaría de Desarrollo Social es y ha sido, según analistas políticos, el manjar de toda elección estatal. Esto es parte de los apoyos que se reciben en lo obscurito de todo el sistema de campañas y gastos. Pero Baja California Sur, ¿en qué pinta para la Secretaría de Desarrollo Social de Sede Sol? Bueno, tendremos que decir que nuestra presidenta municipal, Estela Ponce Beltrán, ha sido, sin temor a equivocarme, quien ha repartido a discreción las delegaciones federales. Ella decidió quién sí y quién no. Desde luego tuvo que valorar costos políticos, aunque en una tierra donde el PRI prácticamente está minimizado, el costo es poco, así que se sirvió con la cuchara grande. Preocupante todas las dependencias federales y muchas de las dependencias estatales, muy preocupante. Pues en el argot periodístico no es posible indagar a fondo qué pasa con los presupuestos, ni en qué se gastan a ciencia cierta. En fin, el protocolo le ha permitido a Estela posesionarse no solo con el poder que ejerce, sino con el dinero que requiere. Podemos adelantar en esto, y esto es una hipótesis, que nadie sabe para quién trabaja, fíjese bien, y Estela no será la excepción. Aunque esto le permita una curul federal un poco más adelantito, y desde luego el agradecimiento económico que se merezca por sus servicios, que le estará proporcionando al senador Isaías González Cuevas, dirigente de la CROP y próximo candidato muy seguramente a gobernador
por el Partido Revolucionario Institucional. Pero ¿qué tiene que ver todo este rollo político con la cruzada contra el hambre? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de otra cosa. Pues no, todo, absolutamente todo. Vamos por partes. Vamos a los datos, a los hechos, a la cruda realidad. Fíjese bien. En Baja California Sur hay 135.296 personas ubicadas en el rubro de pobreza y 17.208 en el estatus de pobreza extrema. ¿Y cómo no así? Si Los Cabos es uno de los municipios con mayor explosión demográfica, con un crecimiento del 6.5% en los últimos 10 años, se ha incrementado la población de 72.532 a 120.590 habitantes. Las autoridades no han podido atender, por lógica, todas las necesidades de habitación, agua potable, salud, educación, energía eléctrica y seguridad. Debemos incluir los serios problemas de marginación en un lugar que mueve miles de millones de dólares producto de la actividad turística, pero que tiene 8.500 viviendas con pisos de tierra, 15.000 no disponen de agua entubada, 4.500 no tienen drenaje, 4.300 se encuentran sin energía eléctrica y 64.000 habitantes no tienen derecho a la salud. Por su parte, las autoridades de los 3 niveles de gobierno no reconocen que, según el INEGI y el Coneval, en Loreto, Comondú y La Paz se concentra la población más necesitada. En el caso de aquí de La Paz, que aquí está la delegación de Cedesol, Araceli Domínguez Ramírez, delegada de la misma, comentó que las reglas de operación son claras, fíjense bien, y no podemos ayudar si no tienes una propiedad o si estás en zona de riesgo o invasión, definitivamente. Punto, definitivamente. Si estás en una zona de riesgo o invasión o no tienes una propiedad, no te podemos ayudar. El problema es que, de acuerdo a la zonificación de puntos marginados, la mayoría de los beneficiados residen en invasiones y zonas de alto riesgo. Son pobres, señora Araceli, son pobres, Cedesol Federal, son pobres. Lo que dificulta, estando en las zonas de alto riesgo, dificulta su acceso a servicios básicos como agua potable, luz y drenaje. Y me pregunto, entonces, ¿a quién van a ayudar? ¿A los pobres de la colonia Fidepaz? ¿O a los pobres de la colonia del Cortés? O ya de menos, pues a la colonia Indeco, ¿no? Algunos contarán con todas las condiciones que requiere la dependencia. Pero ¿de dónde sale esta idea? ¿También de la manga del chaleco de Peña Nieto? ¿O estarán pagando la deuda a las empresas que están en el convenio de la cruzada contra el hambre? Soriana y Walmart, entre otras, quienes se encargarán a nivel nacional de surtir las necesidades del proyecto. ¿Ahora sí me sigue usted? Increíble. Amnistía Internacional criticó al gobierno mexicano por estar vergonzosamente en la lista de países que no firmaron ni ratificaron el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el domingo 5 de mayo. Me fui muy rápido. En un comunicado, Amnistía destacó que 41 naciones firmaron este protocolo y 10 lo ratificaron, pero México no, a pesar de que fue uno de los impulsores. Fíjense bien, ¿qué tiene que ver esto, Amnistía? Este nuevo instrumento de la Organización de las Naciones Unidas, ¿ok?, es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza, ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda o salud, a un comité de la Organización de las Naciones Unidas. Si usted está inconforme y usted dice que no le llegaron los recursos del gobierno a su casa, a su domicilio, y usted está dentro del parámetro de pobreza extrema, usted podría reclamar a nivel internacional si México hubiese firmado el acuerdo, el pacto que no firmó.
continuación, escucharemos a Daniel Zapico Alonso, titular de Amnistía Internacional en México, quien nos hablará sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Daniel, ¿nos puedes dar una breve introducción al respecto? En el año 1948, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se logra un compromiso entre diferentes tipos de países, los países del bloque socialista, países occidentales o capitalistas, países del sur, algunos con una larga tradición independiente, otros que estaban recién accediendo a la independencia, y se logra hacer un consenso sobre cuáles son los derechos mínimos, los derechos humanos. Sin embargo, este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es fundamental, no es un documento legalmente vinculante. Esto lleva a que años después, en los años 60, se negocie un tratado internacional sobre derechos humanos. Al final lo que sucedió es que hubo diferentes posturas entre fundamentalmente los países del bloque socialista, los países occidentales o capitalistas, y también como influencia de los diferentes países del sur, donde no hubo un único acuerdo internacional sobre derechos humanos, sino que hubo dos. Son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos por un lado, y el de derechos económicos, sociales y culturales. Toda esta introducción histórica para decir que es fundamental el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque supone el primer documento legalmente vinculante a nivel internacional en el cual se está hablando del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho en general a tener una vida digna. Por eso es un documento fundamental. Al final, aunque tenemos dos pactos internacionales de derechos, como decía, el de civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales, sin embargo, los derechos humanos forman una unidad. Difícilmente o de poco servirá el derecho a la libertad de expresión para quien no tiene que comer. Pero al mismo tiempo, de poco servirá un excelente nivel educativo para quien se arriesga a terminar en la cárcel por decir lo que piensa. Por eso todos los derechos humanos forman una interdependencia. Por eso, aunque los tengamos en dos documentos diferentes, es fundamental entender que debemos de lograr el respeto para todos los derechos humanos, para todas las personas en todos los lugares del mundo. Mientras los derechos humanos de una única persona estén amenazados en un lugar del mundo, los derechos de todos y todas estarán amenazados. Y es muy importante entender esta parte de que los derechos económicos, sociales y culturales son realmente derechos que deben de ser garantizados por los poderes públicos, por los estados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ve la pobreza como algo inevitable, como algo que es responsabilidad de las personas que viven en situación de pobreza. Pero cuando hablamos de pobreza, hablamos de la negación del derecho a la salud, de la negación del derecho a la educación, del derecho a la vivienda digna, del derecho al agua potable, del derecho al saneamiento. Todos estos derechos que son fundamentales para llevar una vida digna y que se ven negados. Entonces, es necesario que las políticas de lucha contra la pobreza asuman este enfoque de derechos, de asumir que realmente todos los seres humanos, todas las personas del planeta tenemos ese núcleo de derechos mínimo que debe de ser garantizado con independencia de la nacionalidad, de la raza, del género, etc. Daniel, ¿cuáles son los elementos necesarios para instar al gobierno mexicano a que asuma el compromiso de la firma y ratificación del protocolo facultativo? Como campaña de lucha contra el hambre, nos parece positivo una cosa, que realmente la pobreza, que estaba totalmente ausente del discurso en los últimos años, sea un elemento puesto sobre la mesa, porque es la realidad en la que viven decenas de millones de familias de mexicanos y mexicanas. Estamos hablando de que, según la Coneval, el organismo oficial encargado de la evaluación de las políticas sociales, en 2010 había 52 millones de personas en México viviendo en la pobreza, según la definición oficial que maneja el Coneval, y muchas más viviendo en situaciones que veían la privación de ciertos derechos. Entonces estamos hablando de un problema que afecta a una gran parte de la población mexicana. Y encima, si nos vamos a sectores específicos de la población, pensemos por ejemplo en la situación de discriminación que viven las comunidades indígenas, estos porcentajes suben mucho más. Entonces, en ese contexto, el que se hable de la pobreza es un elemento necesario. Sin embargo, lo que hemos visto hasta el momento
es que no hemos visto que haya realmente un plan estructurado en torno a la concepción de derechos, en torno a garantizar a todas las personas en México el acceso a estos derechos. Hacía referencia al tema de los derechos de las comunidades indígenas. Pensemos que México tiene, según los últimos datos publicados, una tasa de mortalidad materna de más de 50 mujeres vivas, de más de 50 mujeres muertas, perdón, por cada 100.000 nacidos vivos. Esta es la tasa nacional. Si nos vamos a las comunidades con mayoría indígena en estados como Guerrero, como Oaxaca o como Chiapas, estamos hablando de tasas de más del 80%, de más de 80, mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces estamos hablando de una tasa que casi duplica la media nacional y que por tanto nos está mostrando que hay un problema estructural fortísimo que está relacionado con el derecho a la salud, y está relacionado con el derecho a la vida, y está relacionado con el derecho a la no discriminación, ni por ser mujer, ni por ser indígena. Entonces, todos estos problemas solo podrán ser abordados garantizando ese enfoque de derechos que ponga la participación de las propias personas que están sufriendo esta privación de sus derechos en primer lugar, que no sean únicamente políticas diseñadas de arriba hacia abajo, sino que sean realmente políticas que tengan la participación, que pongan la escucha activa como un elemento central. Y no hemos visto que estos elementos estén presentes hasta el momento en las políticas, ni en la federal ni en general en los estados, de lucha contra la pobreza. Y finalmente, si realmente hay un compromiso de las autoridades mexicanas en la lucha contra la pobreza, esto también tiene que plasmarse en ese compromiso a la hora de aceptar las obligaciones internacionales en materia de pobreza. Entonces creemos que es fundamental que si el gobierno mexicano realmente está comprometido en la lucha contra la pobreza, aparte de garantizar que el enfoque de derechos humanos es lo que permea a toda esa política, incluyendo, como decía, la participación, la transparencia, etc., también es necesario que México firme y ratifique este protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque estará mostrando un compromiso al ofrecer a todas aquellas personas que están viviendo en situación de pobreza una herramienta más para exigir el respeto a sus derechos. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? En los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, para informar, porque en México ser periodista hoy en día o trabajar en un medio de comunicación, ya sea en un gran medio o en un medio alternativo, en una radio comunitaria, se ha convertido en un motivo de riesgo. Por eso, creemos que es fundamental que se siga apostando por la pluralidad, por la diversidad en la información, que garantice que todos y todas tenemos acceso a información confiable, a información en la cual podamos contrastar, y para eso, como decía, la pluralidad informativa es muy importante. Por eso la participación de medios aprovechando los nuevos canales como puede ser Internet, como está haciendo Concepto TV, resulta muy importante para que los ciudadanos y las ciudadanas sigamos teniendo una diversidad de medios a las que acudir y seguir garantizando que a pesar de la violencia en México se puede informar. Gracias a Daniel Zapico Alonso, titular de Amnistía Internacional en México. Por mi parte, es todo. Se despide desde la Ciudad de México Víctor Paredes, corresponsal de Concepto TV. Hasta la próxima. Vamos a escuchar al compañero periodista David Barona Fuentes de Gaceta TV referente al tema. Muy interesantes sus acotaciones. Adelante. Rosario Robles Berlanga, el rostro de la farsa y la simulación. ¿Quién no la recuerda despachando en el gobierno del Distrito Federal? Fueron sus mejores días de gloria, de amor pleno y de negocios clandestinos que la convirtieron en una mujer multimillonaria que se dio el lujo de desconocer a sus amigos del PRD que la encumbraron. Detrás de esa carita angelical que enloqueció al empresario argentino Carlos Ahumada, se encuentra la contracara de la traición, el engaño y la ambición desbocada por el poder y el dinero ilícito.
En su faceta de política de tendencias izquierdistas, a todos engañó y traicionó. Desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador, que le llevaron a la cima del clímax político y financiero jamás imaginado. Guiada y protegida y recomendada por el tenebroso expresidente Carlos Salinas de Gortari para que formara parte del gabinete del mandatario Enrique Peña Nieto, Rosario Robles ha vuelto a las andadas. De vuelta al poder, ahora bajo los colores del PRI, que retornó a Los Pinos, finge demencia, niega todo su pasado oscuro. En su calidad de secretaria de Desarrollo Social del gabinete peñista, la ex jefa del Distrito Federal ha mostrado las uñas. No pasó mucho tiempo para que doña Charo mostrara a los mexicanos de qué está hecha, de cuáles son sus raíces verdaderas como funcionaria pública. Apenas 4 meses como titular de la Sedesol, no pudo aguantarse más y ya aplica y opera el tráfico de influencias para empezar a hacer millonarios negocios colgándose de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesta en marcha el 21 de enero pasado por el presidente Peña Nieto en el municipio marginado de Las Margaritas en el estado de Chiapas. La señora Robles ha invitado a la fiesta de la repartición del pastelote de la Sedesol a viejos conocidos suyos, dueños de empresas transnacionales en la que su hermana, Magdalena Robles, además de socia, es parte fundamental en el engranaje de la complicidad. A partir de hace unos días, la Nestlé, PepsiCo, Walmart, Soriana, entre otras, forman parte del Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que este año, por órdenes del Gobierno de la República, invertirá carretadas de dinero, presuntamente para combatir la pobreza y marginación extremas en 400 municipios del país, considerados los más miserables de la geografía nacional. Grato favor le hace la titular del Desarrollo Social a su jefe, el presidente Peña Nieto, colocándolo otra vez en el ojo del huracán, en el banquillo de las sospechas, donde ya está siendo bombardeado mediáticamente por sus adversarios políticos, y no es para menos. Algunas de las transnacionales contratadas para la funcionaria federal, como Walmart y Soriana, son empresas comerciales que estuvieron a punto de tirar a Peña de la presidencia de la República. Basta recordar que fueron señaladas por el ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, de haber sido las encargadas de comprarle votos al entonces abanderado tricolor a través de millones de monederos electrónicos que fueron entregados a la gente a cambio de sus respectivas credenciales de elector y que el día siguiente de la elección presidencial usaron para intercambiar productos básicos precisamente en esas tiendas de diversos estados del país. Y como si las denuncias acumuladas en los comicios federales de 2012 no fueron suficientes, esas transnacionales que Rosario Robles pretende beneficiar usando la Cruzada Nacional contra el Hambre son señaladas de propiciar pobreza en el campo nacional y causar también muerte en las familias mexicanas por diversas enfermedades como diabetes y obesidad que ocasionan los productos chatarras que producen. Se quedó sin cerebro la encargada de la Sedesol. No tuvo mejor ocurrencia que combatir el hambre de 28 millones de mexicanos con porquerías que venden socios de su hermana Magdalena Robles. ¡Cuánto descaro y desfachatez! Y eso que el sexenio peñista apenas empieza. Yo pregunto, ¿tiene la señora Robles la anuencia del presidente Peña o se fue por la libre? ¿O usted qué opina? Muchas gracias, David, excelentes comentarios. Desde luego que la pobreza también tiene mucho que ver con la educación.
Le agradecemos el comentario también al maestro en ciencias Alfredo Carballo, director del CONALEP estatal. Adelante, Alfredo, muchas gracias por tu comentario. Adelante. Ahora que dentro de los programas federales que está manejando en estos momentos el licenciado Peña Nieto para lo que viene siendo la cruzada por el hambre, para abatir ese gran rezago que existe en nuestro país de muchísimos años, de un total alrededor del 70% de la población de nuestro país está en lo que viene siendo índices de pobreza. Índices de pobreza, unos de extrema pobreza de más o menos unos 53 millones, pero obviamente la mayoría no trasciende después de las necesidades básicas. En este sentido, hay el programa por parte del CEDESOL del programa de la cruzada por el hambre, lo cual pues viene a contravenir un poco a nivel internacional lo que Amnistía se quería manejar, o a propuesta de nuestro país, a propuesta de México, de que cualquier ciudadano en estas condiciones pueda solicitar a nivel internacional, en las cortes internacionales, una atención inmediata para solucionar su problema. Ahorita varios países lo han firmado, menos nuestro país. Es decir, como que nos ha faltado ser congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos. En lo personal siento de que ya tantos problemas con programas para abatir lo que viene siendo la pobreza, para abatir lo que es el hambre, la desnutrición, la cuestión de salud, la cuestión de educación, ya se necesita hacer una reingeniería, ya se necesita hacer, digamos en este caso, un replanteamiento de los programas, un replanteamiento de lo que estamos haciendo, partiendo del hecho de lo que viene siendo lo que es la economía. La economía es la manera de cómo nos organizamos para poder vivir nosotros a través de algo que es la escasez, a través de lo que es la producción, a través de lo que viene siendo la distribución. Es decir, tenemos que regresar un paso atrás de lo que es la globalización, a lo que es el desarrollo regional, a lo que es educar a nuestros habitantes en el cómo comer, en el cómo vivir, pero sobre todo en ese sentido de qué es lo que vamos a hacer en lo que va a producir las personas y que va a producir las familias para poder sobrevivir. Es decir, muchas veces esos programas que ojalá no se queden en elecciones, digamos, estamos en tiempos electorales ahorita, y sobre todo en ese sentido de que realmente se pueda regresar a las bases, se pueda regresar a las regiones para ver en qué manera se podemos organizarnos para poder darles herramientas a las familias para que cuando menos satisfagan las necesidades primarias. Entonces, en este sentido, la reflexión va a la congruencia de lo que estamos proponiendo como mexicanos a Amnistía Nacional y en lo que estamos dejando de firmar. Es decir, hasta ahorita no se ha firmado esa propuesta de nuestro país, es decir, cada mexicano, cada persona, tenemos derecho a pedir a nivel internacional que se nos atienda, que se nos tome en cuenta y sobre todo que se dé solución a nuestra problemática. Pero ¿de qué manera colabora el gobierno de Baja California Sur en el aumento de la pobreza? En el aumento de la pobreza, ¿de qué manera está colaborando el gobierno de Baja California Sur? Pues solapa a las empresas que contratan a 25,000 niños al año para los campos de Pisca, en donde reciben un pago de 800 pesos a la semana por 14 horas diarias de trabajo. Vienen de estados pobres de nuestro país, en camionadas que son evidentes en el estado. Así que ya lo sabe, no puede pasar una frutita de Baja California a este estado, pero 25,000 niños para explotar, eso no es ningún problema. Seguramente tendrán facha de turistas y tendrán también reservaciones en los hoteles que son alcanzables para los mexicanos, con vista al mar, en Los Cabos, me imagino yo, no sé cómo entonces pasan. Vamos a ver los datos oficiales del Programa Estatal de Educación Básica para niños migrantes, para los niños migrantes. Anualmente llegan a Baja California Sur alrededor de 25,000 pequeños. De estos, solo el 20% regresa a la escuela. El resto apoya en el trabajo pesado. La mayoría de los niños vienen acompañados por sus familias. La migración es familiar, ¿ok? Vienen acompañados por sus familias, sin embargo, truncan sus estudios a causa de la migración de sus padres y el trabajo que tienen que realizar en el campo. Un punto muy importante,
Los papás no pueden trabajar en el campo como los niños, porque los papás cobran más. Entonces mandan a los niños a trabajar porque a los niños les pagan 800 pesos a la semana. Al papá le tendrían que pagar alrededor de 1,300 pesos a la semana por el trabajo. Eso es mucho dinero para la gente de los ranchos de Baja California Sur. Esa es la situación. Los salarios por jornada y la falta de espacios educativos son evidentes ante el crecimiento o el creciente número de obreros menores de edad en los campos del estado. Por otra parte, vámonos para el otro lado. Francisco Pelayo Covarrubias, dueño de uno de los 700 ranchos afectados en Comondú por las heladas del pasado mes de enero, hace 8 meses, diputado federal de PAN, representante de nosotros, comentó en ese entonces que perdió más de 3,000 hectáreas, que tenía sembradas de tomatillo, y lo que representó una afectación económica de mínimo 4 millones de pesos. El legislador recordó que la Sedesol solicitó a todos los agricultores elaborar una lista de jornaleros agrícolas que tuvieran necesidad de un empleo temporal para que no dejaran de trabajar, como un apoyo. De hecho, este es un apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. En la lista del rancho agrícola de Comondú, así es el nombre del rancho de Pelayo, propiedad del legislador federal, cerca de 300 jornaleros agrícolas se dijeron robados por el diputado. Así como nos llegó el dinero, dijeron, de Sedesol, así nos lo quitó Pancho Pelayo a través del pago de la nómina de la semana siguiente y se cobró a lo chino, dijeron textualmente. Señalaron que cuando fueron a recoger el dinero a Telecom, en Telecom les dijeron que no fueran a darle un 5 a los patrones porque era para los jornaleros. El trato era trabajar 10 días por el pago de Sedesol. Y ya lo otro era como con cargo al patrón. Entonces trabajaron 10 días y posteriormente a la otra semana más, y esa última semana no se las pagaron en el rancho. Y cuando preguntaron del pago de la semana, oye, ¿qué onda con mi lana? Lógicamente, digo, ha de ser una friega mucho más grande que la tuya o que la mía, ¿no? ¿Qué onda con mi dinero? Le salieron con que ya habían cobrado por Sedesol anticipadamente. Fíjense, el trabajo se los pagaron por anticipado. Y nada más les tiraron con 200 pesos, esto dicho por los jornaleros. La semana extra que se trabajó después de los días que laboraron en el programa de Sedesol, no la quisieron pagar porque ya, según Pelayo, ya se había cobrado. Y además dijeron que esa semana era de gratis, era para apoyar al rancho, al pobre ranchito. Estaba en problemas, entonces era para apoyarlos. Esto es, una jornada de 2 semanas en el rancho del pariente del gobernador de Sol a Sol, como se estila en el campo, por 1,280 pesos. Esto es, 640 pesos totototes a la semana. Es lo que pagó quien se encuentra en estos momentos defendiendo los intereses de la comunidad subcaliforniana, representante federal de Baja California Sur. Por otro lado, mientras el municipio de La Paz con su titular Estela Ponce Beltrán no reconoce que exista pobreza extrema en su municipio, se cocinan ricos y deliciosos perritos en la zona de pobreza de nuestro municipio, a lo que el ombudsman del estado, Ramón Mesa, comentó. Vamos al video. Tocas un punto, una problemática muy delicada y que la verdad no existe una institución a donde se pudieran canalizar a estas personas. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, con su titular Agapito Duarte Hernández, reconoció que hasta ahorita no tienen cuantificado cuál va a ser el número de viviendas a construir y el monto de inversión, aunque se sinceró y expuso: dudo que en el caso de Los Cabos vayamos a ejercer el programa de vivienda, porque fui enterado que no tiene el suelo disponible con las condiciones necesarias para realizar un programa de vivienda. Ese es otro problema más para poder atender a la pobreza extrema en Baja California Sur. Pero vamos a hablar de lo que sí produce nuestro estado. ¿Qué les parece? No todo es malo, También hay cosas buenas que sí produce nuestro estado. En Los Cabos hay una inversión extranjera y nacional multimillonaria. El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico es superior a $1,000 millones anuales
y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35%. En promedio, cada año se construyen 2.000 casas de descanso para el mercado de extranjeros. 2.000 casas, a un precio mínimo de $350,000, aunque hay segmentos de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en $1 millón o más de contado. El mercado es tan lucrativo que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de $100 millones anuales, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador. Estamos hablando de comisionistas, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades. Por su parte, el especialista Jordi Gascón dice que la afirmación de que el crecimiento del turismo genera bienestar en el conjunto de la población y ayuda a reducir la pobreza es un mito. En el ámbito internacional dice, está de moda el llamado enfoque pro pobre. Esta teoría considera que el crecimiento de la actividad turística, del tipo que sea, puede reducir la pobreza y por tanto desarrollar propuestas para que los pobres puedan participar en esta fuente de riqueza. Y agrega, el enfoque pro pobre parte de una visión errónea. A nuestro entender, no toma en cuenta ni valora los impactos negativos que puede generar el turismo, que como ya hemos visto no son pocos, sobre todo en Los Cabos. Allí tenemos una cadena de pobreza enorme porque la gente viene a trabajar de fuera y se queda, viene en la temporada alta y se queda, ya no le conviene regresarse 6 meses a su lugar, ya se trajo sus trapitos con mucho esfuerzo, sus cositas, sus muebles, ya está viviendo en Los Cabos, ya está trabajando, consiguió trabajo al fin, porque es una zona rica como lo acabamos de ver, y entonces se quedan y se empiezan a crear las cadenas de pobreza grandísimas. El papel de la gente dentro de la sociedad no lo está llevando a cabo. Estamos hablando directamente de lo que es el turismo. Comenta Jordi Gascón que la relación entre turismo y reducción de la pobreza es más compleja, ya que el turismo, como cualquier otro sector económico, puede contribuir al desarrollo de una región o generar impactos altamente negativos. Todo depende del modo aplicado y de su gestión. Pero históricamente, la tendencia ha sido provocar más problemas que soluciones, especialmente entre los sectores de población más vulnerables y en los ecosistemas. Normalmente, los sectores de población más vulnerables siempre serán más vulnerables. El turismo, dice finalmente, hay que entenderlo como un espacio de conflicto social. En torno a la gestión y a la elección del modelo de la actividad turística, entran en competencia y contradicción diferentes intereses de sectores sociales distintos, por el uso de los recursos naturales, económicos y humanos, por el reparto de los beneficios o por la distribución de las externalidades negativas que genera. Pongan atención bien, pobreza extrema, pongan atención, las reglas de operación son claras y no podemos ayudar si no tienes una propiedad o si estás en zona de riesgo o invasión o si estás invadiendo. Definitivamente. Esas son las palabras de la delegada de Sedesol. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si usted lo vio y escuchó en concepto, usted está bien informado. Hasta la próxima.